saludar de inmediato aquí en OMC Noticias a nuestra siguiente invitada la mañana de hoy. Se trata de la magíster Gabriela Calderón de Burgos. Ella es editora del Cato.org y columnista de diario El Universo. Buen día, señora Calderón. Buenos días. La saludamos Ana Belén Santos y quien le habla Orlando Murillo. Y el tema estriba porque usted fue parte del Foro Libertad y Prosperidad que cuestiona el proyecto de ley enviado por el presidente de la Asamblea en torno a incrementar impuestos. Y más bien el Foro Libertad y Prosperidad plantea 5 alternativas para mejorar la economía de los ecuatorianos y no lo que propone el presidente Lasso. Dígale a la ciudadanía que nos sintoniza cuáles son justamente esas propuestas. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Una de las 5 propuestas era precisamente optimizar el gasto público de tal manera que se pueda reducir la carga tributaria en lugar de aumentarla. Y no solo reducirla, sino simplificar el sistema tributario. Quisiéramos que Ecuador sea un imán del ahorro externo y de los capitales en general, y no creemos que eso es posible aumentando impuestos. De hecho, creemos que si, ajustamos nuestra presión fiscal para el nivel de ingreso que tenemos, veremos que hay que realizar un esfuerzo fiscal superior al de la media de la región, incluso al de los países europeos, para cumplir con las obligaciones tributarias. Y por eso es que no hay el incentivo para formalizarse en el sector productivo. Y por eso es que la mayoría de las empresas no cumplen con las obligaciones tributarias. La mayoría de las personas de la población económicamente activa no cumplen con el pago de impuestos. Entonces eso genera un problema político de que a largo plazo, y se vuelve la vida normal, que es nuestra realidad, que son pocos los que pagan impuestos. La clase política se financia con estos impuestos para prestar servicios públicos a otros. Entonces es un sistema en el que unos gastan dinero de otros en otros, con muy poca atención a la calidad de ese gasto. Y creemos que la manera de mejorarlo es precisamente ampliando la base, y para ampliarla creemos que debe de simplificarse el sistema tributario, debe ser más sencillo cumplir con los impuestos y debe de bajarse la carga total que estos imponen a la gente. En la semana anterior se dio justamente un evento que el gobierno organizó para hablar de los aspectos en los que los inversionistas pueden venir a hacerlo aquí al Ecuador. Lo que usted plantea es algo real y cierto. El inversionista ve cuál es la carga impositiva que tiene un país. Pero aquí nos viene también a la mente qué está pasando, por ejemplo, con el impuesto a la salida de divisas, que es un impuesto más bien a la entrada de divisas, y que el gobierno o el presidente en su campaña electoral dijo que se iba a eliminar. Eso no está ocurriendo. Hay promesas incumplidas, como también el tema de los impuestos, que indicó no iba a aumentar impuestos, pero estamos viendo que es otra la realidad ya en el poder. Sí, o sea, eso dicen, es cierto. Yo creo que hay información de estando adentro de donde las papas queman, que no tenemos quienes estamos afuera, y ciertamente que hay información que se percibe desde afuera, que ya estando en el poder es difícil percatarse de eso. Entonces, la realidad es que todos operamos con información incompleta, y es importante mantener la discusión en pie, porque es el complemento de la información que tienen los de adentro y los de afuera lo que nos da una mejor política pública, una mejor posible solución a esta crisis fiscal. Cotejando las cifras del presupuesto del presente año con el proyectado para el próximo año, hay un aumento de $2.000 millones en dicho presupuesto. Y dentro del gasto que se va a hacer, no vemos que, por ejemplo, hay una reducción en el gasto que se tiene en el sostenimiento de la burocracia. Allí lo que usted bien dice, utilizar recursos de unos para dárselos a otros, no cabe, porque vemos que a nivel de salud no tenemos una buena salud. A nivel de educación no es la mejor que tenemos. A nivel incluso de la Policía Nacional no es tampoco la seguridad ciudadana la que está privilegiándose de todos estos impuestos que se absorben para mantener estos grandes
elementos burocráticos. Sin embargo, por ejemplo, conocimos que hay un hospital en Quito que tiene 4.000 trabajadores, de los cuales 500 son médicos, pero 3.500 personal administrativo y de servicio. ¿Cómo es esa situación? Y ahí se da uno cuenta que los recursos que a nivel de impuestos se recaudan van para eso. Bueno, el tema administrativo, ¿no? Para que tengamos una idea cómo se ha salido de las manos el gasto. El gobierno repite, digamos, el diagnóstico de administraciones anteriores que decían que había ingresos insuficientes. Realmente no hay plata que alcance, porque el problema es de gasto excesivo. ¿Y por qué no alcanza? Porque realmente no es porque se quiera recortar o empeorar los servicios a la ciudadanía, sino que la mayor parte está yéndose en costos administrativos, ¿no? Y además hay que aceptar la realidad que uno tiene que arroparse hasta donde le alcance la sábana, y nosotros estamos gastando, al menos con cifras del año 2019, según un índice que compara las burocracias a nivel internacional del Banco Mundial, 74% de lo que pagamos en impuestos se fue en pagar, digamos, la nómina de sueldos públicos en el año 2019. Es decir, casi todo lo que pagamos en impuestos se va en los sueldos digamos, de los empleados públicos. No todos están en lo que es administración, pero 43% del gasto, digamos, del sector público está en lo que es administración. Es normal alrededor del mundo que la mayor parte del gasto sea en la administración central, pero Ecuador sí está 10 puntos por encima del promedio mundial. Eso nos da un indicativo de que por ahí habría algo que cortar sin reducir servicios necesariamente. Y el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno habla de que 80% del gasto se va a lo que tiene que ver con salud, seguridad y educación, lo cual nos deja un 20% que es fácil, digamos, más políticamente viable para, digamos, optimizar. Y hay tres tipos de contratos en el sector público. Hay aquellos contratos ocasionales, que según cifras de Henry Kronfle presentadas la semana pasada, son 40.000, alrededor de 40.000 contratos ocasionales. Esto es empleadores del sector público que podrían, muchos de estos, estar en ese 20% que no tiene nada que ver con salud, seguridad y educación, y que podrían, digamos, ser reducidos. La gente dice, ustedes quieren lanzar gente a la calle. Bueno, la realidad de la vida es que si no se reduce ese exceso de gasto en el sector público, se va a reducir en el sector productivo. Y eso es lo que ha estado pasando desde hace más de 5 años. Ahora, en cuestión con el exceso de gasto en otra arista, esta narrativa que escuchamos de que los ecuatorianos pagamos pocos impuestos en comparación a otros países, ¿qué tan cierto es? Es un pensamiento que lo he escuchado mucho, pero personalmente no lo comparto, porque a veces es tan irónico que productos que son ecuatorianos, aquí en Ecuador cuestan más que afuera, por ejemplo. Claro, o sea, nosotros nos hemos encarecido solitos, ¿no? Hay una serie de aranceles y barreras no arancelarias a las importaciones, y eso no tiene nada que ver con el dólar, porque por ejemplo el mismo zapato importado marca Nike, ¿por qué vale menos en El Salvador o en Panamá que lo que cuesta aquí? Entonces eso no tiene que ver con el dólar per se, sino que tiene que ver con las barreras que nos hemos impuesto, pensando que la dolarización requiere que nosotros pongamos en una cajita, una especie de cárcel a los dólares dentro del territorio nacional. Y por eso también surge el impuesto a la salida de divisas, que encarece, digamos, el acceso de los ecuatorianos a los productos y servicios del exterior, y que sí fue una promesa de campaña del actual presidente eliminarlo, y ahora ya no se discute acerca de su eliminación. Lo que termina sucediendo es que esto aquí golpea pues el bolsillo de todos, y lo que la gente no siente son estos impuestos indirectos, ¿no? Porque el que quiere sacar, digamos, capitales del país es el que paga directamente el impuesto a la salida de divisas, pero eso se traslada indirectamente hacia el costo de muchos productos y servicios que pagamos todos. Entonces, ¿cuál es el problema de nuestro sistema tributario? Que una porción mínima de la población paga la mayoría de lo que se recauda por impuestos, y no le importa muy bien cómo se gasta eso, porque realmente lo están pagando para que no le molesten la clase política. La clase política luego se da la media vuelta
digamos, satisface a diversos grupos de interés distribuyendo estos fondos. Y no olvidemos el dicho, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Después no nos sorprendamos por estos escándalos de corrupción que predominan. Y luego eso se gasta en supuestamente servicios públicos para la ciudadanía, y la ciudadanía recibe pocos servicios públicos y de mala calidad. Y no se quejan tanto porque los que los están recibiendo no pagan directamente los impuestos y sienten eso de que al caballo regalado no se le mira el diente. Entonces, realmente todo es una especie de ficción, porque no es gratis, alguien está pagando. Esas personas que pagan soportan una carga tributaria que está por encima de la media de los países europeos, porque se dice que nosotros tenemos una carga tributaria prácticamente igual a la de Chile, que es una de las economías hace poco más libres de la región. Chile tiene una carga tributaria alrededor de casi 20%, nosotros también alrededor de 20%. Pero no es lo mismo que un rico pague un 20% a que lo pague un pobre. Entonces Chile tiene un ingreso per cápita promedio de alrededor de $14.000, estamos hablando de cifras de 2019, y Ecuador de un poco más de $6.000. Entonces tenemos 42% del ingreso de los chilenos, pero quieren que paguemos lo mismo, que tenemos la misma carga tributaria. Otra manera de verlo es que los que pagan son los que están en el sector formal. Y el diario La Hora en octubre se reportó que 8 de cada 100 empresas en Ecuador no están en el sector formal, porque no hacen las retenciones, no declaran impuestos, no pagan el impuesto sobre la renta, no pagan el impuesto corporativo. Y entonces, ¿quiénes están pagando? Están pagando el sector formal. El sector formal, claro, en la última medición de 15 años, era 65% del PIB, más o menos. Sí, entendemos justamente el punto. Es altísimo. Es altísimo, sí. Pero ahora la deuda pública, dado la crisis económica que Ecuador vive ya desde hace años atrás, ¿la deuda pública también se ha salido de las manos? Bueno, nosotros no hace mucho tiempo tuvimos una deuda pública que se salió de las manos después de la crisis financiera 99-2000, y entre el año 2000 y 2006, con un precio de barril de petróleo muy por debajo de lo que tuvimos después, se logró bajar de más del 70% a alrededor de 29% del PIB. Eso es lo que recibe Rafael Correa en el año 2007. Y después del año, después del año 2009-2010, empieza a tomar un crecimiento vertiginoso la deuda pública, y eso ya se vuelve una crisis fiscal cuando se acaba la bonanza petrolera a fines del año 2014. Entonces, desde el año 2014 estamos con una perenne crisis fiscal que ha seguido creciendo, porque si no se hacen reformas de fondo va a seguir creciéndose el hueco, y la única manera de salir de ese hueco no es aumentando impuestos, sino aumentando el crecimiento. Tenemos que crecer más, no podemos seguir creciendo a estas tasas mediocres, porque esto no alcanza a darle esperanza a las personas, a los jóvenes que ingresan al mercado laboral. Tocaron también dentro del evento, del foro, el tema de la flexibilización laboral como componente de todo el esquema capaz de ir a ese crecimiento que ustedes plantean. Claro, o sea, nosotros, defendemos ideas, no personas, y por eso mismo nos parece positiva la iniciativa del gobierno en términos de política laboral. Es lamentable, a veces la realidad política de que hace que ciertas reformas muy necesarias sean más o menos políticamente viables. De las 5 reformas que nosotros presentamos, que está la primera, que es la reducción de la carga tributaria para poder crecer más, la reducción del gasto. La segunda también era esto de flexibilizar el mercado laboral para que las personas puedan transitar con mayor fluidez de un trabajo a otro y para que se vuelva más atractivo contratar trabajadores. Y la tercera era la apertura financiera, que de las 5 reformas nos parece a varios miembros del foro la más viable. Esto es inyectarle competencia al sistema financiero nacional y eliminar el modelo de represión financiera, es decir, cosas como el impuesto a la salida de divisas y todo tipo de barreras al libre movimiento de capital. La cuarta era la apertura comercial, que me parece que este gobierno sí lo tiene como prioridad, y ojalá se concrete pronto la Alianza del Pacífico, tratados de libre comercio, por ejemplo, con países que están dispuestos, como Canadá, desde hace muchos años, incluso con China, con Rusia. Y la quinta era una reforma al sistema de pensiones para que, los ecuatorianos sean realmente
realmente dueños de sus ahorros, y que tengan ahorros no solo para su jubilación, sino para recibir servicios de salud, y que con una cuenta individual de ahorros puedan contratar su seguro de salud y que les parezca que mejor conviene y comparar precios de distintos proveedores. Nosotros creemos que lo que hay, el problema de fondo en todo lo que tiene que ver con la seguridad social es una ausencia de voz. Los usuarios no tienen ni voz ni voto y hay una especie de monopolio de un solo prestador y ya sabemos lo que pasa cuando hay un monopolio. Economista Gabriela Calderón de Burgos, le queremos agradecer su comparecencia y sin duda la estaremos molestando para otra ocasión porque el tema último que usted plantea como parte de este foro, que es la reforma a la seguridad social, es sumamente importante por las situaciones que se vienen dando y ahondaremos sin duda en otra entrevista si usted lo permite. Muy gentil y buen día y gracias por su participación. La dejamos con su saludo de despedida. Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación.